Relatos de Belcebú a su nieto, por George Gurdjieff. Capítulo 11. Un rasgo picante del original psiquismo de los hombres. Hablemos ahora un poco de los seres tricerebrales del planeta Tierra, los que más te interesaron y que tú has llamado babosas. Comenzaré expresando mi alegría de saberte lejos de esos seres tricéntricos, porque los has calificado con un nombre que ofende su dignidad. Suerte que no hayan podido oírte. Sabes tú, desdichado niño, que aún no has tomado conciencia de ti mismo, lo que te habrían hecho esos seres, sobre todo los de hoy, si hubiesen oído cómo los has llamado. ¿Qué no te habrían hecho si hubieses estado allí y hubieran podido atraparte? Solo decirlo me estremece de horror. En el mejor de los casos te habrían apaleado de tal modo que, como dice nuestro Mulay Nasr Eddin, no habrías recobrado tus sentidos antes de la siguiente cosecha de palos. En todo caso, te aconsejo bendecir siempre el destino antes de emprender cualquier cosa nueva e implorar su gracia para que vele por ti y se oponga a que los seres del planeta Tierra jamás adivinen que tú, mi único y entrañable nieto, has osado tratarlos de babosas. Como sabes, he estudiado a fondo el psiquismo de esos extraños seres tricerebrales, observándolos desde el planeta Marte o en mis estancias entre ellos. No ignoro, pues, lo que le habrían hecho a que se hubiera permitido darle semejante apodo. Aunque por tu parte se trate de puro candor infantil, los seres tricerebrales de ese original planeta no se detienen ante semejante sutileza, sobre todo hoy en día. ¿Quién los llamó así? ¿Por qué? ¿Y en qué circunstancias? Poco importa. Les has dado un nombre que consideran ofensivo y eso basta. Detenerse ante tales cuestiones es, ante los ojos de la mayoría de ellos, verter la nada en el vacío. Sea como sea, al imponer un nombre tan ofensivo a los seres tricerebrales del planeta Tierra, tú has actuado muy, pero muy a la ligera. Primero, creándome preocupaciones por ti, luego provocándote una amenaza futura. Aunque estás muy lejos de ellos y ellos no están en condiciones de alcanzarte para castigarte directamente, si llegaran contra toda previsión a enterarse aún de vigésima mano del modo como tú los ofendiste, no escaparías a su auténtico anatema. En cuanto a las proporciones que adquiriría ese anatema, dependería de los intereses del momento. Vale la pena describir la manera como se comportarían los seres de la Tierra en tal ocasión. Ello puede aclarar perfectamente lo extraño del psiquismo de los seres tricerebrales que te interesan. Bajo el peso de la ofensa que tú les infligiste, siempre que sus absurdos intereses cotidianos les permitieran un respiro, organizarían enseguida en alguna parte, en un lugar escogido de antemano y, por supuesto, con invitados vestidos todos con trajes especialmente apropiados para el caso, lo que ellos llaman un consejo solemne. Ante todo, comenzaría por elegir a uno de ellos presidente de ese consejo solemne, después de lo cual emprenderían su indagación. Empezarían en primer lugar por pasarte por un tamiz, no solo a ti, sino a tu padre, a tu abuelo, y puede que hasta se remontasen a Adán. Luego, si declararan por mayoría de votos, por supuesto, tu culpabilidad, te condenarían, según un código de leyes extraído de antiguos teatros de marionetas, por unos seres llamados reliquias. Pero si por ventura estimaran por mayoría de votos que tu acción no presenta nada de criminal, cosa que además muy rara vez les ocurre, su encuesta, presentada con detalles en papel timbrado y firmada por todos, iría al fuego. ¿Crees tú? Ah, no. Sino a manos de especialistas calificados, en el caso presente a lo que llaman allá el Santo Sínodo. Allí se repetiría el mismo procedimiento, pero esta vez tu caso sería examinado como por seres importantes. Y solo después de haber vertido la nada en el vacío por largo tiempo, se les ocurriría lo esencial, a saber que el acusado está fuera de alcance. Quizás sea eso lo que involucre el mayor peligro para tu persona. En efecto, cuando estén finalmente convencidos sin pizca de duda de que tú estás realmente fuera de alcance, decidirían castigarte esta vez por unanimidad, ni más ni menos con el anatema del cual acabo de hablarte. Pero, ¿sabes tú qué es esto y cómo se practica? ¿No? Pues escucha y tiembla. Los seres más importantes,
Notificarían a todos los demás en ceremonias apropiadas que celebrarían en ocasiones especiales, unos oficiales especiales en todos sus edificios calificados como iglesias, capillas, sinagogas, ayuntamientos, etcétera, que debían desearte en pensamientos algo como lo siguiente: que seas privado de tus cuernos, que tus cabellos se encanezcan prematuramente, que el alimento se transforme en clavos en tu estómago, que la lengua de tu futura mujer se alargue 3 veces su medida, o bien que tu pastel preferido se transforme en gutapercha en el momento en que te lo lleves a la boca, y así sucesivamente por el estilo. ¿Comprendes ahora a qué peligros te expusiste al llamar babosas a esos lejanos farsantes tricerebrales? Tras estas palabras, Belcebú sonriendo miró a su favorito. Capítulo 12. Primeros gruñidos. Al cabo de unos instantes, Belcebú continuó. Esta historia del anatema me recuerda a otra, que aclarará perfectamente, según creo, lo extraño del psiquismo de los seres tricerebrales que te interesan. Además, tendrá la virtud de tranquilizarte un poco, dándote la esperanza de una bonita compensación si alguna vez esos singulares seres terrestres llegaran a saber cómo los trataste y te castigaran con su famoso anatema. La historia que voy a referirte sucedió no hace mucho entre los seres tricerebrales de allá, y se originó en los sucesos siguientes. En una de sus grandes comunidades, existía apaciblemente un ser ordinario que ejercía la profesión de escritor. Has de saber a este respecto, que en tiempos muy remotos se encontraban a veces seres de esa profesión que inventaban y redactaban algunas cosas por sí mismos, pero los escritores de los últimos siglos, sobre todo los de la época actual, no hacen más que transcribir toda clase de frases tomadas preferentemente de los libros más antiguos para combinarlas entre sí y componer de ese modo un libro nuevo. Se debe observar que esos libros fabricados así por los escritores de allá han acabado por dar hoy a la razón de todos los seres tricerebrales la ligereza del éter. Así pues, hijo mío, el escritor contemporáneo de quien te estoy hablando era un escritor como todos los demás escritores de allá. No tenía nada de extraordinario. Un día, cuando había terminado uno de sus libros, se puso a pensar sobre qué más podría aún escribir, y resolvió con ese fin buscar algunas ideas nuevas entre las obras que llenaban su biblioteca, pues todo escritor que se respeta se cree obligado a tener una. He aquí que en medio de su búsqueda cayó en sus manos un libro titulado Evangelio. Nombran allá Evangelio a un libro escrito antiguamente por ciertos Mateo, Marcos, Lucas y Juan sobre Jesucristo, mensajero de nuestra eternidad en ese planeta. Ese libro está muy difundido allá entre los seres tricéntricos que siguen supuestamente los preceptos de ese mensajero. Bien, cuando dicho escritor se encontró por casualidad con ese libro, le vino de pronto esta idea. ¿Por qué no de componer yo también un evangelio? Ciertas investigaciones que emprendí con un fin muy distinto me mostraron que él razonó de esta manera. ¿En qué soy yo, caramba, menos que esos Juan, Lucas, Mateo, Marcos, esos antiguos salvajes? ¿Y acaso no soy más civilizado que ellos? Yo podría escribir para mis contemporáneos un evangelio mucho mejor. Es además indispensable escribir un evangelio porque los ingleses y los norteamericanos tienen hoy una debilidad por ese libro, y sus esterlinas y sus dólares no se cotizan mal en la bolsa. Y dicho y hecho, desde ese día se puso a maquinar un nuevo evangelio, pero apenas terminado y publicado este libro, empezaron para él toda clase de peripecias. En otro tiempo quizá no habría sucedido nada, y ese nuevo evangelio habría ocupado simplemente su lugar en las colecciones de los bibliómanos de allá, entre una infinidad de otros libros exponentes de verdades del mismo estilo. Mas, para ventura o desventura de ese escritor, a algunos seres detentores de poder de la gran comunidad en la que él existía, los persiguió la mala suerte en la ruleta y en el baccará, en los balnearios extranjeros, lo que los obligó a exigir más y más dinero de los seres ordinarios de su comunidad. Esta vez sus exigencias fueron desmedidas y acabaron por sacar de su letargo habitual esos seres ordinarios que se rebelaron. Viendo esto, los otros seres detentadores del poder, que se habían quedado en su tierra,
se alarmaron y tomaron medidas apropiadas. Entre esas medidas figuraba la destrucción inmediata y total de todas las publicaciones recientes que hubiesen podido impedir a los seres ordinarios recaer en su letargo. Y precisamente en ese periodo apareció el Evangelio de ese escritor. Los seres detentadores de poder encontraron en el texto de ese nuevo Evangelio algunas cosas que, según su comprensión, podrían justamente impedir a los seres ordinarios recaer en su letargo, y estuvieron a punto de hacer desaparecer en un santiamén al escritor y su Evangelio, pues ellos eran, entonces, maestros consumados en el arte de librar a la patria de esos advenedizos que se metían en lo que no les incumbía. Pero al pensarlo bien, no era posible actuar de ese modo con él, por lo que estaban muy perturbados, y no cesaban de preguntarse y de discutir entre ellos sobre lo que les quedaba por hacer. Unos proponían sencillamente encerrarlo en uno de esos lugares en los que pululan las ratas y las chinches, otros enviarlo a donde ni Macar hubiera mandado su ternera, etc. Para terminar, decidieron castigar al escritor y su evangelio públicamente, con todas las reglas y con gran pompa, por medio del anatema, con el cual quizá te habrían castigado a ti de haber sabido ellos de qué modo los trataste. He aquí, hijo mío, cómo se manifestó en esta circunstancia lo extraño del psiquismo de los seres tricerebrales actuales de ese original planeta. El hecho de haber sido castigado públicamente, él y su evangelio con el anatema, fue para nuestro escritor, como dice el venerable Mulay Nasser Eddin, pura canela fina. Las cosas sucedieron así. Los seres ordinarios de esa comunidad, viendo a los detentadores de poder prestar tanta atención a ese escritor, empezaron a interesarse vivamente en él. Procuraron y leyeron con avidez no sólo su nuevo evangelio, sino además todos los libros que él había escrito antes. Enseguida, como es propio de los seres tricéntricos que pueblan ese original planeta, olvidaron poco a poco todos sus otros intereses para no ocuparse sino de dicho escritor. Y como sucede siempre allá, mientras unos le colmaban de alabanzas, otros se lanzaban a denigrarlo, de modo que todas estas controversias aumentaban el número de los que se interesaban en él, no solo en esa comunidad, sino en las demás. Y fue así, porque los detentadores de poder continuaban yendo por turno, con los bolsillos llenos de dinero, a los países en los que se practicaba la ruleta y el bacará. Y allí, al continuar sus discusiones acerca de ese escritor, acabaron por contagiar a los seres de esas comunidades. Resumiendo, es gracias a lo extraño de su psiquismo que aun cuando este evangelio haya sido olvidado hoy, después de tanto tiempo, el nombre de su autor se ha conocido en casi todas partes como el de un excelente escritor. Y ahora, sea cual fuera el tema tratado por él, se abalanzan sobre sus obras, considerándolas como indiscutibles mensajes de la verdad. Acogen sus escritos con tanta veneración como los antiguos calquianos escuchaban las profecías de sus pitonisas sagradas. Es interesante recalcar aquí que actualmente, si se habla de ese escritor, no hay uno solo de esos tipos originales que no lo conozca y no lo considere como un ser extraordinario. Pero si uno les pregunta qué ha escrito él, la mayoría de ellos, si son sinceros, le confesarán que no han leído ni una sola de sus obras. Eso no les impide parlotear y hasta discutir, echando espumarajos por la boca, para afirmar que ese escritor es un ser de una inteligencia inaudita y que tiene un conocimiento fenomenal del psiquismo de los seres que habitan el planeta Tierra. Capítulo 13. ¿Por qué en la razón del hombre lo imaginario puede ser percibido como real? Te ruego, queridísimo abuelo, explícame, ¿cómo es que esos seres del planeta Tierra toman lo efímero por lo real? A la pregunta de su nieto, Belcebú respondió: esa particularidad de su psiquismo, hijo mío, no apareció sino en los últimos tiempos, y eso porque la parte esencial que se constituye en ellos, como en todos los seres tricerebrales, ha dejado poco a poco que las otras partes de su presencia total perciban todas las impresiones nuevas, sin cumplir ningún Partgelber eseral. Es decir, que las perciban únicamente como lo hacen sus localizaciones distintas e independientes, llamadas centros eserales. O, para hablar a su manera, creen todo lo que se les dice, en vez de creer solamente lo que hayan podido conocer por sí mismos mediante reflexiones juiciosas. En otros términos, aquello de lo que hubiesen podido convencerse por los resultados de un debate confrontador entre todos los datos ya depositados en ellos
y que han formado diferentes nociones en cada una de sus localizaciones de naturaleza diversa. En general, una noción nueva no se cristaliza en la presencia de esos seres extraños, a menos que cierto señor Pérez no emita sobre alguien o algo tal o cual opinión. Y si un señor Gutiérrez habla en la misma forma, están definitivamente persuadidos entonces de que es así, y de que no podría ser de otra manera. Debido a esa particularidad de su psiquismo, todos los seres de allá que han oído hablar de ese escritor en los términos que tú conoces, están convencidos actualmente de que él es efectivamente un gran, pero grandísimo psicólogo y un conocedor incomparable del psiquismo de los seres de su planeta. Pero durante mi última estancia entre ellos, al haber tenido que ir a donde ese escritor, del cual yo también había oído hablar, para aclarar un asunto muy distinto, me encontré allí, en realidad, ante un ser que, de acuerdo con mi comprensión, se parecía a todos los escritores actuales de allá, es decir, que era excesivamente limitado. Y como dice nuestro querido Mulay Nasser Eddin, no veía más allá de la punta de su nariz. En cuanto al conocimiento del verdadero psiquismo de los seres de su planeta en sus condiciones reales de existencia, era al respecto un perfecto ignorante. Lo repito, la historia de su escritor muestra de manera característica hasta qué punto dejan los seres tricerebrales que te gustan, sobre todo los contemporáneos, de realizar los deberes serales. Dicha historia prueba que en ellos no se cristalizan jamás esas convicciones serales subjetivas que son fruto de su propia reflexión lógica, tal como ocurre en la mayoría de los seres tricerebrales, sino únicamente las convicciones serales, dependientes de la opinión de los demás. Y es porque han dejado de realizar los deberes serales, los únicos que pueden dar al ser el conocimiento de una realidad efectiva, que han creído ver en ese escritor ciertas cualidades inexistentes. Ese rasgo singular de su psiquismo, que consiste en atenerse únicamente a lo que digan el señor Pérez o el señor Gutiérrez, sin esforzarse en saber más, está arraigado en ellos desde hace largo tiempo, y ya ni tratan de conocer aquello que no puede ser comprendido sino por medio de reflexiones activas personales. Debe observarse, sin embargo, que eso no podría ser atribuido al órgano Kunda-Buffer infligido a sus antepasados, ni tampoco a sus consecuencias cristalizadas en ellos por la falta de ciertos individuum sagrados y transmitidas luego por herencia de generación en generación. No, ellos mismos se hicieron culpables al establecer poco a poco unas condiciones anormales de existencia seral exterior que han acabado por formar en su presencia general lo que hoy es su Dios interior malhechor, el cual lleva el nombre de autotranquilizador. Por otra parte, tú mismo lo comprenderás muy bien cuando te haya comunicado, como ya te lo prometí, la mayor cantidad posible de hechos sobre el planeta que te gusta. En todo caso, te aconsejo vivamente ser muy prudente en el futuro cuando hables de los seres tricerebrales de ese planeta, para no ofenderlos, pues si por ventura, ¿con qué no bromea el diablo? Llegaran a saber de alguno de tus insultos, te harían una mala jugada, como dicen ellos. Sería bueno recordar a ese propósito una de las sabias sentencias de nuestro querido Mulay Nasser Eddin. Vaya, que no se ve en el mundo. Una pulga puede a veces hasta tragarse un elefante. Belcebú quería decir algo más, pero justo en ese momento entró un asistente de la nave y le entregó un heterograma a su nombre. Cuando Belcebú terminó de oír el contenido del heterograma y el asistente de la nave se retiró, Hassin se dirigió a su abuelo y le dijo: Querido abuelo, cuéntame algo más de los seres tricerebrales que pueblan el interesante planeta llamado Tierra. Belcebú contempló de nuevo a su nieto con una sonrisa singular. Hizo un extraño gesto con la cabeza y continuó. Capítulo 14, donde se vislumbra una perspectiva que no promete nada muy alegre. Debo decirte que, en el origen, los seres de ese planeta poseían una presencia semejante a la de los seres tricerebrales llamados Xetchatmartianos, que surgen en todos los planetas correspondientes de nuestro gran universo y que tenían la misma duración de existencia de todos los demás seres tricerebrales. Su presencia no sufrió diversos cambios, sino después de la segunda catástrofe de la que fue víctima ese planeta, y en el curso de la cual se hundió su continente principal que tenía el nombre de Atlántida.
Desde entonces, como ellos se pusieron a crear condiciones de existencia seral exterior, cuya acción sobre la calidad de su radiación era cada vez más degradante, la gran naturaleza se vio constreñida a transformar poco a poco la presencia de ellos con diversos arreglos y modificaciones para asegurar la calidad de las vibraciones que irradiaban, las cuales eran necesarias para el mantenimiento de la existencia de los antiguos fragmentos de su planeta. La forma exterior de su cuerpo planetario es en todos ellos casi la misma. En cuanto a sus dimensiones y otras particularidades subjetivas, su revestimiento está sometido, como en nosotros, a datos hereditarios, a las condiciones del instante de la concepción y a otros factores habituales de aparición y de formación de todo ser. Se diferencian además entre sí por el color de su piel y la naturaleza de sus cabellos, y estos atributos de su presencia son determinados, como en todas partes, por los resultados de las influencias planetarias, las que se ejercen sobre los lugares en donde han venido al mundo y han sido formados hasta la edad responsable o, como ellos dicen, hasta su mayoría de edad. En cuanto al psiquismo de esos seres tricerebrales, este presenta en sus rasgos principales las mismas particularidades en todos ellos, sea cual fuere la parte de la superficie de su planeta donde hayan venido al mundo. Y entre esas particularidades hay una muy específica, que hace de ese desafortunado planeta en todo el universo el único donde se efectúa el terrible proceso llamado proceso de destrucción mutua, o como se dice allí también, la guerra. Además de esa propiedad principal de su psiquismo, se cristalizan completamente en cada uno de ellos, sea cual fuere el lugar de su concepción y de su existencia, hasta volverse partes integrantes de su presencia, unas funciones que existen allá con los nombres de egoísmo, amor propio, vanidad, orgullo, presunción, credulidad, sugestibilidad y muchas otras más, no menos anormales e indignas de la esencia de un tricerebral cualquiera. Entre esas propiedades anormales, la más temible para ellos es la que lleva el nombre de sugestibilidad. Un día te hablaré especialmente de esa extraña particularidad psíquica. Belcebú se calló, reflexionó un poco más largamente que de costumbre, y luego, dirigiéndose de nuevo a su nieto, le dijo: Veo que los seres tricerebrales que aparecen y existen en el original planeta Tierra han despertado tu interés. Y puesto que debemos, queramos o no, conversar de toda clase de cosas para abreviar nuestro viaje en la nave Karnak, te hablaré de ellos lo más posible. Para hacerte comprender mejor lo extraño de su psiquismo, te relataré, en orden, mis descensos personales a ese planeta, así como los sucesos que acontecieron y de los cuales yo mismo fui testigo. He visitado 6 veces en persona la superficie del planeta Tierra, y cada una de esas visitas fue provocada por circunstancias diferentes. Comenzaré por mi primer descenso. Capítulo 15. Primer descenso de Belcebú a la Tierra. Descendí por primera vez al planeta Tierra, dijo Belcebú, a causa de un joven ser de nuestra tribu que se había relacionado imprudentemente con un ser tricerebral de allá y se vio implicado en un asunto estúpido. Un día, varios seres de nuestra tribu, que también habitaban el planeta Marte, me visitaron para presentarme una petición. Me contaron que uno de sus parientes jóvenes, que había emigrado al planeta Tierra desde hacía unos 350 años marcianos, había provocado recientemente un incidente muy desagradable para el conjunto de sus allegados. Nosotros todos, sus allegados, me dijeron, tanto los del planeta Tierra como los del planeta Marte, hemos hecho cuanto estaba a nuestro alcance para liquidar ese deplorable asunto, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos y de las medidas que hemos tomado, hasta ahora no hemos logrado nada. Y definitivamente convencido soy de que por nosotros mismos no podríamos terminar con esa malhadada historia. Nos hemos decidido a molestarte, a alta reverencia, y a implorar de vuestra bondad algún sabio consejo que pueda sacarnos de esta penosa situación. Entonces me expusieron la desgracia que había sobrevenido. De todo lo que me dijeron, me di cuenta de que ese incidente era enojoso, no solamente para los allegados de ese joven ser, sino que posiblemente también para todos los seres de nuestra tribu. Yo no podía, pues, hacer otra cosa que acudir de inmediato en su ayuda para sacarlos de ese aprieto. Traté primero de ayudarlos sin abandonar el planeta Marte. Sin embargo,
Al haberme convencido pronto de que nada efectivo podía ser realizado desde tan lejos, resolví descender al planeta Tierra y buscar en el lugar mismo una solución. Al día siguiente, después de haber recogido rápidamente lo necesario, inicié mi vuelo en la nave Ocasión. La Ocasión, te lo recuerdo, era la nave en que los seres de nuestra tribu habían sido enviados a ese sistema solar y, como ya te he dicho, había sido puesta a nuestra disposición para las necesidades de las comunicaciones interplanetarias. Ese navío estaba estacionado permanentemente en las cercanías del planeta Marte y su comando me había sido confiado desde lo alto. Así pues, fue en la nave Ocasión que se efectuó mi primer descenso a la Tierra. Esta primera vez aterrizó en las riberas de aquel continente que, durante la segunda catástrofe, iba a desaparecer por completo de la superficie del planeta. Ese continente se llamaba Atlántida. Era el principal lugar de existencia de los seres tricerebrales de allá y de la mayoría de los miembros de nuestra tribu. Apenas desembarcamos, me dirigí a una ciudad de nombre Samblios, donde existía ese desafortunado joven ser de nuestra tribu que había motivado mi descenso. Samblios era en aquel tiempo una ciudad muy importante. Era entonces la capital de la mayor comunidad del planeta Tierra. Allí residía el jefe de esa gran comunidad, quien tenía el nombre de Emperador Apolis. Y fue con ese Emperador Apolis que nuestro joven e inexperto compatriota tuvo altercados. En Samblios supe todos los detalles del asunto. Me enteré de que antes del incidente ese joven ser mantenía relaciones de amistad con el emperador, cuya casa frecuentaba. Sucedió que un día, durante una de sus visitas al emperador, nuestro joven compatriota, en el curso de la conversación, hizo una apuesta, y esa apuesta fue el punto de partida de toda la historia. Te recuerdo que la comunidad en la cual reinaba el emperador Apolis era, en esa época, la más grande y la más rica de todas las comunidades, y la ciudad donde residía la más grande y la más rica de todas las ciudades que había entonces en la tierra. Para mantener toda esa riqueza y toda esa grandiosidad, el emperador Apolis necesitaba naturalmente mucho dinero, y él exigía una intensa labor de los seres ordinarios de su comunidad. Es importante hacer notar aquí que en la ocasión de mi primer descenso personal a ese planeta, los seres tricerebrales que te interesan ya no poseían más el órgano Kundabuffer, pero que, sin embargo, en algunos comenzaban a cristalizarse diversas consecuencias de las propiedades de ese órgano tan funesto para ellos. En la época en que se sitúa mi relato, se había cristalizado en algunos seres de allá la consecuencia de una propiedad que, en el tiempo en que aún funcionaba en ellos el órgano Kundabuffer, incitaba a los hombres a sustraerse, sin remordimiento de conciencia, de todas sus obligaciones, tanto de las que ellos mismos asumían, como de aquellas que les imponían sus mayores, a no hacer su deber sino empujados por el miedo y la intimidación, bajo el temor de una amenaza proveniente del exterior. Fue justamente esta nefasta consecuencia, cristalizada ya en algunos seres de ese período, la que estuvo en el origen de todo el asunto. En resumen, hijo mío, he aquí los hechos. El emperador Apolis, muy concienzudo por su parte en cuanto a las obligaciones que debía cumplir para asegurar la grandeza de la comunidad que tenía a su cargo, no escatimaba ni su esfuerzo ni sus bienes, pero exigía otro tanto de sus súbditos. Sin embargo, estando ya esa consecuencia de las propiedades del órgano Kundabuffer, como acabo de decir, perfectamente cristalizada en esa época en algunos de sus súbditos, él recurrió a intimidaciones y amenazas de toda clase para obtener de cada cual lo que exigía la grandeza de la comunidad confiada a su cuidado. Utilizaba medios tan diversos y a la vez tan sensatos que hasta aquellos de sus súbditos en quienes dichas consecuencias ya se habían cristalizado no podían dejar de estimarlo, pese a que le habían dado naturalmente a espaldas de él el apodo de archiastuto. Pero, hijo mío, los métodos empleados por el emperador Apolis para obtener de sus súbditos todo lo que era necesario para la grandeza de la comunidad de la que él era responsable, le parecieron injustos a nuestro joven y cándido compatriota, que se indignaba continuamente y no podía contenerse. Apenas se trataba de uno de esos nuevos métodos. De modo que un buen día, en el curso de una conversación con el emperador, no pudiendo contenerse más, le espetó en la cara la indignación que le causaba su conducta repugnante hacia sus súbditos.
El emperador Apolis no se encolerizó, como se hace ordinariamente en el planeta Tierra cuando alguien se entromete en lo que no le incumbe, y no solo no le echó, sino que se puso a discutir con él las razones de su severidad. Hablaron largamente, y su conversación terminó con una apuesta. Después de haber planteado sus condiciones el uno al otro, la pusieron por escrito, después de lo cual cada uno firmó con su propia sangre. Entre otras condiciones, el emperador Apolis se comprometía a partir de ese día a emplear exclusivamente para obtener de sus súbditos lo que necesitaba las medidas y los procedimientos que le indicaba nuestro compatriota. Y en caso de que los súbditos no pagasen más su tributo acostumbrado, nuestro joven entusiasta debía responder por todo y se comprometía personalmente a ingresar en las arcas del emperador Apolis las sumas necesarias para el mantenimiento y la prosperidad futura de la capital, así como también la de toda la comunidad. Así pues, hijo mío, desde el día siguiente el emperador Apolis empezó a cumplir escrupulosamente de acuerdo con las condiciones establecidas las obligaciones que él había asumido, y gobernó la comunidad de acuerdo únicamente con las indicaciones de nuestro compatriota. Sin embargo, los resultados de dicho gobierno se revelaron muy pronto completamente contrarios a lo que pensaba y esperaba nuestro inocentón. Los súbditos de esa comunidad, sobre todo, por supuesto, aquellos en los que ya se había cristalizado las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer, no solo dejaron de aportar sus contribuciones a las arcas del emperador Apolis, sino que hasta empezaron a sustraer poco a poco todo lo que había sido acumulado hasta entonces. Y puesto que nuestro compatriota se había comprometido a suministrar lo necesario, compromiso que él había hasta firmado con su sangre, y tú sabes lo que significa para nosotros una obligación voluntariamente asumida, sobre todo cuando ha sido confirmada con sangre, debió atender pronto a todas las necesidades del tesoro. Dio primero todo lo que poseía, luego todo lo que pudo obtener de aquellos de sus allegados que habitaban el planeta Tierra, y cuando estos se vieron cortos de dinero, se dirigió a sus allegados de nuestro planeta Marte. Sin embargo, en Marte todo se agotó rápidamente. Las arcas de la ciudad de Samblios exigían y exigían cada vez más. No se veía ningún límite a sus exigencias. Entonces fue cuando todos los allegados de nuestros compatriotas se alarmaron y resolvieron dirigirse a mí para pedirme que los sacara del aprieto. Así pues, hijo mío, a mi llegada a esa ciudad fui recibido por todos los seres de nuestra tribu que habitaban en ese planeta, desde los más viejos hasta los más jóvenes. La misma noche tuvimos un consejo para encontrar juntos una salida a la situación que se había creado. A ese primer consejo fue invitado el emperador Apolis, con quien nuestros compatriotas más viejos habían tenido frecuentes conversaciones al respecto. Esa noche el emperador Apolis, dirigiéndose a todos nosotros, pronunció las siguientes palabras. Ecuánimes amigos, deploro profundamente lo que acaba de suceder y lamento con todo mi ser que no esté en mi capacidad el evitar a todos los que están reunidos aquí los trastornos que aún les esperan. En efecto, prosiguió el emperador, el mecanismo del gobierno de mi comunidad, tal como había sido establecido hace muchos siglos, ha sido modificado hoy en forma radical, y es imposible ahora cambiarlo sin provocar la revuelta inmediata de la mayoría de mis súbditos. En el punto en que están hoy las cosas, no me encuentro en condiciones de volver a ordenarlas por mí solo, sin que eso acarree las más graves repercusiones. Y por eso les ruego a todos ustedes, en nombre de la justicia, tengan a bien prestarme apoyo. Y agregó, me arrepiento amargamente ante todos ustedes, pues me considero igualmente muy culpable de esta desgracia. Soy culpable, porque hubiera debido prever lo que sucedió, por haber existido en esas condiciones más tiempo que mi joven adversario, con quien hice el pacto que ustedes conocen. En realidad, no puedo ser perdonado por haber intentado esta aventura con un ser que es quizá de una razón superior a la mía, pero que es seguramente menos práctico lo que concierne a esta clase de asuntos. Les ruego, pues, una vez más a todos, y en particular a su alta reverencia, tengan a bien perdonarme y ayudarme a poner fin a esta penosa cuestión. En el punto en que se encuentran las cosas, solo puedo hacer ahora lo que ustedes me digan. Después de retirarse el emperador Apolis, decidimos escoger entre nosotros varios seres mayores y llenos de experiencia que examinarían durante la noche todos los datos del problema con el fin de elaborar un plan de acción. Después de esto, nos separamos.
después de haber decidido reunirnos a la noche siguiente en el mismo lugar, pero a esta segunda asamblea general no fue invitado el emperador Apolis. Cuando estuvimos reunidos, uno de los seres venerables que habíamos escogido la víspera nos expuso lo siguiente. Hemos meditado toda la noche sobre esta lamentable historia. Hemos discutido sus detalles y hemos llegado a la conclusión unánime de que la única salida es volver a las viejas condiciones de gobierno. Luego coincidimos, una vez más por unanimidad, en el hecho de que un regreso al antiguo orden de cosas provocaría seguramente una revuelta de los súbditos de esa comunidad, y que esta revuelta acarrearía necesariamente todas las consecuencias que se han hecho inevitables sobre la tierra en casos semejantes. Por supuesto, numerosos seres llamados detentadores de poder de esta comunidad sufrirían cruelmente. Quizá hasta serían destruidos. En cuanto al emperador Apolis, desde luego no escaparía a ese destino. Comenzamos entonces a buscar un medio de evitar por lo menos al emperador Apolis esas tristes consecuencias. Y queríamos a toda costa lograrlo, porque la víspera en nuestra Asamblea General, el emperador nos había dado pruebas de una gran sinceridad y de una gran benevolencia, y todos nosotros habríamos deplorado realmente que él sufriera en su persona. Después de madura deliberación, llegamos a la conclusión de que sólo era posible salvar al emperador Apolis cuidando de que, durante la insurrección, las manifestaciones de cólera de los súbditos rebelados fuesen dirigidas no contra el emperador mismo, sino contra sus colaboradores, es decir, contra lo que llaman aquí su gobierno. Pero ahí surgía un problema. ¿Consentirían los allegados del emperador en cargar con todas las consecuencias? Y nuestra conclusión categórica fue que no lo aceptarían, porque tendrían por cierto que el solo culpable del asunto era el emperador, y que en consecuencia él debía pagar con su persona. Después de lo cual, adoptamos siempre por unanimidad la siguiente resolución. Con el fin de salvar por lo menos al emperador Apolis de esa amenaza inevitable, los seres de nuestra tribu deberán, con el consentimiento del emperador, tomar el lugar de todas las personas que ocupan puestos responsables en la comunidad, y cuando la psicopatía de las masas haya alcanzado su paroxismo, deberán soportar cada uno su parte de los sucesos esperados. Cuando nuestro delegado concluyó su informe, decidimos todos, tras un rápido intercambio de puntos de vista, actuar como lo proponían los seres venerables de nuestra tribu. Luego enviamos a uno de esos seres venerables a someter nuestro plan al emperador Apolis. Este le dio su asentimiento y renovó su promesa de conformarse a todas nuestras indicaciones. Decidimos entonces emprender desde el día siguiente el relevo de todos los funcionarios, pero al cabo de 2 días se hizo evidente que no había suficientes seres de nuestra tribu habitando en el planeta Tierra para reemplazar a todos los funcionarios de esa comunidad, y enviamos inmediatamente la nave Ocasión al planeta Marte para traer cierto número de nuestros compatriotas. Entretanto, el emperador Apolis, bajo la dirección de 2 de nuestros seres venerables, comenzó a reemplazar con diferentes pretextos a diversos funcionarios de la ciudad de Samblios con los nuestros. Unos días más tarde, después de que hubo regresado nuestra nave Ocasión del planeta Marte con seres de nuestra tribu, se procedió a los cambios en la provincia, y ellos pronto ocuparon todos los puestos de confianza de esa comunidad. Una vez hecho así el reajuste total, el emperador Apolis, siempre bajo la dirección de nuestros seres más venerables, se encargó de restablecer el antiguo orden de gobierno de su comunidad. Casi desde los primeros días, la restauración del antiguo orden comenzó, como se esperaba, a ejercer sus efectos en el psiquismo general de los seres de esa comunidad, en quienes, como dije antes, se habían cristalizado ya perfectamente diversas consecuencias de las propiedades del funesto órgano Kundabufer. Y el descontento iba creciendo sin cesar, hasta que poco tiempo después surgió en ellos ese impulso, que ha llegado a ser propio de la presencia de los seres tricerebrales de allá de todos los períodos siguientes, y que los mueve de vez en cuando a desencadenar el proceso que ahora llaman revolución. Durante su revolución, aniquilaron, hecho que se ha vuelto propio de esos fenómenos tricerebrales de nuestro gran universo, cantidades de bienes que habían acumulado en el curso de los siglos, sin hablar del gran número de conocimientos que se perdieron entonces para siempre. Del mismo modo, destruyeron la existencia de muchos otros seres, sus semejantes, que ya estaban en vías de liberarse de las consecuencias de las propiedades del órgano Kundabufer.
Es interesante hacer notar aquí, a este propósito, un hecho de lo más sorprendente y de lo más incomprensible. Durante las revoluciones que siguieron, los seres tricerebrales de allá, sumidos casi todos, o al menos una mayoría abrumadora, en esa psicosis, destruyeron sobre todo a aquellos de sus semejantes que ya estaban en vías de liberarse de las consecuencias, cristalizadas en ellos, de las propiedades de ese funesto órgano Kundabúfer, con el cual habían sido afligidos sus antepasados. Así pues, hijo mío, mientras duró el proceso de su revolución, el emperador Apolis se retiró a uno de sus palacios de verano en los alrededores de Samblios. Nadie lo tocó, porque los nuestros, con su propaganda, habían preparado las cosas de tal modo que todo el peso de la falta recayera no sobre el emperador, sino sobre los que lo rodeaban, es decir, precisamente sobre ellos, sus administradores. Y no solo eso. Los seres poseídos de esa psicosis hasta sintieron compasión por su soberano, y decían que, si esa enojosa revolución había estallado, se debía a que su pobre emperador había estado rodeado hasta hoy de súbditos desleales e ingratos. Una vez completamente apaciguada la psicosis revolucionaria, el emperador Apolis regresó a la ciudad de Samblios y, siempre con la ayuda de nuestros seres más venerables, reemplazó poco a poco a nuestros compatriotas con sus viejos servidores sobrevivientes o con nuevos reclutados entre sus súbditos. Y cuando el emperador Apolis restableció las viejas formas de relación con sus súbditos, estos recomenzaron a colmar sus arcas con dinero y a cumplir sus órdenes, de modo que los asuntos de la comunidad recobraron su ritmo habitual. En cuanto a nuestro desafortunado y cándido compatriota que había originado todos esos sucesos, se sintió tan afectado que no quiso vivir más en ese planeta que le había causado tantos tormentos. Regresó con nosotros al planeta Marte. Por cierto, más tarde se reveló como magnífico gobernante para todos los seres de nuestra tribu. Capítulo 16. Relatividad de la noción de tiempo. Tras un breve silencio, Belcebú continuó. Para que puedas formarte una idea más precisa de lo extraño del psiquismo de los seres tricerebrales que habitan el planeta Tierra que te interesa, y comprender mejor en general todo lo que se refiere a ese original planeta, es absolutamente necesario, a mi juicio, que tengas una noción exacta de su cálculo del tiempo, y que sepas cómo la sensación eseral de lo que se llama el proceso del curso del tiempo se ha modificado poco a poco en su presencia para convertirse en lo que es actualmente. Que es indispensable que te instruya al respecto. Solo eso te permitirá representarte y comprender los sucesos de los que te hablé y de los que te hablaré más adelante. Sabrás ante todo que, para su cálculo del tiempo, los seres tricerebrales de la Tierra toman el año, al igual que nosotros, como unidad de medida, y definen la duración de ese año de acuerdo con el tiempo que dura cierto movimiento de su planeta alrededor de otra concentración cósmica, o dicho de otra manera, el tiempo durante el cual su planeta, al efectuar alrededor de su Sol el proceso de caída y de recuperación, describe lo que se llama un círculo crentonalniano. De manera análoga, en el planeta Karataz, se designa con el nombre de año el periodo de tiempo comprendido entre los momentos en que los soles, Samos y Selos están más cerca el uno del otro. Los seres del planeta Tierra llaman a un centenar de esos años siglo. Dividen su año en 12 y denominan cada una de esas divisiones mes. Determinan la duración de ese mes por el tiempo de revolución del gran fragmento desprendido de su planeta, que hoy lleva el nombre de luna. Es decir, el tiempo en que ese fragmento describe siempre, según las leyes cósmicas de caída y de recuperación, su vuelta crentonaniana completa alrededor de su planeta. Es importante observar que 12 vueltas crentonalnianas de la Luna no corresponden exactamente a una vuelta crentonalniana de sus planetas alrededor del Sol. Por eso, han adoptado ciertos ajustes en el cálculo de sus meses para que el total corresponda más o menos a la realidad. Dividen luego ese mes en lo que ellos comúnmente llaman 30 días. Consideran como un día el periodo de tiempo en que su planeta efectúa sobre sí mismo su rotación completa bajo la acción de las leyes cósmicas mencionadas. Pero sabrás que ellos, además, llaman día al proceso trogoautoegocrático que se cumple periódicamente en la atmósfera de su planeta.
lo mismo que en todos aquellos donde se realiza el proceso cósmico que lleva, como ya te dije, el nombre de Ilnosoparno, y que nosotros llamamos Xatasapait. Ellos, por su parte, lo designan con la expresión es de día, y le dan al proceso opuesto, al que nosotros llamamos Kdatsaiti, el nombre de noche, y dicen entonces es de noche. Así pues, los seres tricerebrales que pueblan el planeta Tierra llaman a su medida mayor de tiempo siglo, y ese siglo se compone de 100 años. El año tiene 12 meses, el mes tiene por término medio 30 días, el día mismo se divide en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto a su vez se divide en 60 segundos. Puesto que tú aún no conoces, hijo mío, las particularidades excepcionales que presenta el tiempo, has de saber en primer lugar que la verdadera ciencia objetiva da de ese fenómeno cósmico la definición siguiente. El tiempo como tal no existe. No es más que un conjunto de resultados provenientes de todos los fenómenos cósmicos presentes en un lugar dado. Al tiempo, como tal, ningún ser puede comprenderlo por la razón, ni sentirlo por medio de una función eseral exterior o interior, sea cual fuere. Ni siquiera puede ser sentido por el instinto que posee toda formación cósmica más o menos independiente, sea cual fuere el grado de ese instinto. Solo es posible evaluar al tiempo comparando entre sí diversos fenómenos cósmicos que se producen en el lugar mismo y en las condiciones mismas en las que él es constatado y considerado. Notemos que, en el gran universo, todo fenómeno, sin excepción, cualquiera que sea el lugar donde aparezca y se desarrolle, no es más que el resultado de fragmentaciones sucesivas conformes a las leyes de algún fenómeno integral que se originó en el muy santo Sol absoluto. De suerte que todos los fenómenos cósmicos, donde quiera que se produzcan, tienen un significado objetivo. Y esas fragmentaciones sucesivas, conformes con las leyes, se realizan en todos los aspectos, hasta los de la involución y de la evolución, según la ley cósmica fundamental del heptaparapassinoi sagrado. Solo el tiempo no tiene significado objetivo alguno, porque no es el resultado de la fragmentación de ningún fenómeno cósmico determinado. Al no surgir de nada, pero identificándose siempre con todo y permaneciendo soberanamente independiente, es sólo él, en el universo entero, quien puede ser llamado y glorificado con el nombre de fenómeno único idealmente subjetivo. De tal manera, hijo mío, el tiempo, al cual se le da a veces el nombre de Eropás, es el único fenómeno cuya aparición no depende de ninguna fuente. A la imagen del amor divino, fluye siempre de sí mismo, independientemente, como ya he dicho, y se identifica de acuerdo con relaciones definidas, con todos los fenómenos que se producen en todos los surgimientos de nuestro gran universo, presentes en un lugar dado. Lo repito, no podrás comprender a fondo todo lo que acabo de decirte hasta que te haya explicado especialmente más adelante, tal como ya te lo prometí, todo lo que concierne a las dos leyes fundamentales de la creación del mundo y de la existencia del mundo. Por el momento recuerda solo esto. Puesto que el tiempo no tiene origen y por cuanto no es posible establecer exactamente su presencia, como puede hacerse con todos los demás fenómenos en todas las esferas cósmicas, la ciencia objetiva de la cual he hablado toma para evaluarlo la misma unidad básica que usa para determinar exactamente la densidad y la calidad de las vibraciones de todas las sustancias cósmicas presentes en todos los lugares y en todas las esferas de nuestro gran universo. Y esta unidad básica, fijada desde siempre para la evaluación del tiempo, es el instante de lo que se llama la sensación egokulnarasiana sagrada, que aparece en los santos individuums cósmicos que habitan el muy santo sol absoluto, cada vez que la mirada de nuestro eterno unieseral, dirigida a través del espacio, toca directamente sus presencias. Esta unidad de medida fue establecida por la ciencia objetiva para permitir determinar exactamente y comparar entre sí los diversos grados de sensaciones subjetivas de los individuums conscientes, así como las cadencias de los diferentes fenómenos objetivos que se manifiestan en las diversas esferas de nuestro gran universo y que dan nacimiento a todos los surgimientos cósmicos pequeños y grandes. La particularidad esencial del proceso del curso del tiempo
consiste en que éste es percibido en la misma forma y en la misma sucesión por la presencia de todas las formaciones cósmicas de escalas diferentes. Para darte una idea, así sea aproximada, de lo que acabo de hablar, tomaremos como ejemplo el proceso del curso del tiempo que se efectúa en una de las gotas de agua de esa garrafa que está allí en esa mesa. Cada gota de agua contenida en esa garrafa representa ella misma un mundo independiente, un mundo de microcosmos. En ese pequeño mundo, al igual que en los otros cosmos, surgen y existen individuos o seres infinitesimales relativamente independientes. Para los seres de ese infinitamente pequeño mundo, el tiempo transcurre en la misma sucesión que es percibida por todos los individuos en todos los demás cosmos. Y esos seres infinitesimales, así como los seres pertenecientes a cosmos de escalas diferentes, tienen, para cada una de sus percepciones y manifestaciones, experiencias de una duración determinada. Y al igual que ellos, perciben el curso del tiempo comparando entre sí las duraciones respectivas de los fenómenos que los rodean. Como los seres de otros cosmos, ellos nacen, crecen, se acoplan y se desacoplan con vistas a eso que llaman el resultado sexual. Padecen enfermedades, sufren y, como todo lo que existe sin que en ellos se haya fijado la razón objetiva, son destruidos finalmente, como tales, para siempre. Todo el proceso de existencia de los seres infinitesimales de ese pequeño mundo exige, como en los demás mundos, un tiempo de una duración determinada, proporcional a la de todos los fenómenos circundantes que se manifiestan en la escala cósmica dada. Ellos necesitan de un tiempo de duración determinada para el proceso de su nacimiento y de su formación, así como para los diversos sucesos que transcurren en el curso de su existencia hasta su final y total destrucción. Todo el proceso de existencia de los seres de esa gota de agua también incluye en el curso del tiempo lo que se llama intervalos sucesivos. Un tiempo determinado es necesario para sus alegrías y para sus penas, en pocas palabras, para todas las diferentes emociones seserales indispensables, para todas, sin excepción, incluidos sus lapsos de mala suerte y sus periodos de sed de perfeccionamiento. El proceso del curso del tiempo comprende en ellos también, lo repito, una sucesión armoniosa, y esa sucesión depende del conjunto de todos los fenómenos circundantes. En general, la duración del proceso del curso del tiempo es percibida y sentida idénticamente tanto por todos los individuos cósmicos como por todas las unidades provistas de instinto y ya definitivamente formadas, con la única diferencia referida a la calidad de su presencia y a su estado general en el momento dado. Notemos, no obstante, hijo mío, que si en los individuos aislados existentes en cualquier unidad cósmica independiente, la definición del curso del tiempo no es objetiva, en el sentido pleno de la palabra, adquiere para ellos, sin embargo, un sentido de objetividad, por el hecho de que lo perciben según el grado de realización de su propia presencia. La misma gota de agua que hemos tomado como ejemplo va a servir para que mi pensamiento te sea más claramente comprensible. A pesar de que, desde un punto de vista objetivo universal, todo el periodo del proceso del curso del tiempo vivido en esa gota de agua se ha sentido por ella de modo enteramente subjetivo, sin embargo, para los seres que existen dentro de esa gota de agua, ese mismo periodo será percibido como objetivo. Para aclarar más esta idea, ciertos seres llamados hipocondríacos, que existen entre los seres tricerebrales del planeta Tierra, pueden servirnos también de ejemplo. A estos hipocondríacos les parece frecuentemente que el tiempo pasa con una lentitud increíble, que se arrastra de manera fenomenalmente aburrida, como dicen ellos. Así pues, exactamente de la misma forma, puede parecer a veces a algunos de los seres infinitesimales de esa gota de agua, suponiendo que también haya hipocondríacos entre ellos, que el tiempo pasa muy lentamente y de manera fenomenalmente aburrida, mientras que en realidad, de acuerdo con la sensación del tiempo que tienen tus favoritos del planeta Tierra, toda la duración de la existencia de esos seres microcosmos se reduce a lo sumo a unos cuantos de sus minutos, a veces hasta a unos pocos de sus segundos. Ahora, querido hijo mío, para que comprendas mejor el tiempo y lo que tiene de particular, vamos a comparar tu edad con la edad correspondiente de los seres del planeta Tierra.
Tendremos que tomar una vez más como término de comparación la unidad de medida de tiempo que emplea en sus cálculos la ciencia objetiva. Has de saber, en primer lugar, que la ciencia objetiva ha establecido, según los datos que tú conocerás, cuando te haya explicado especialmente las leyes fundamentales de la creación del mundo y de la existencia del mundo, que todos los seres tricerebrales normales, incluidos por supuesto los de nuestro planeta Karataz, perciben la acción sagrada egokulnutsarniana que sirve para evaluar el tiempo, 49 veces más lentamente de como la perciben los individuos sagrados que residen en el muy santo sol absoluto. En consecuencia, para los seres tricerebrales de nuestro Karataz, el proceso del curso del tiempo transcurre 49 veces más rápido que en el sol absoluto, y es a esa misma velocidad que debería transcurrir para los seres que pueblan el planeta Tierra. Se ha calculado además que durante el periodo al término del cual el Sol Samos alcanza el punto en el que se encuentra más próximo al Sol Selos, periodo considerado en el planeta Karataz como un año, el planeta Tierra describe alrededor de su Sol Ors 389 de sus círculos crentolnanianos. Resulta pues que, de acuerdo con un cálculo objetivamente convencional del tiempo, nuestro año es 389 veces más largo que el periodo considerado por tus favoritos como su año. Ciertamente ha de interesarte saber que todos esos cálculos me fueron comunicados en parte por el gran archiingeniero del universo, su alta medida el arcángel Algematán, perfeccionándose hasta alcanzar la anclada sagrada. Me los comunicó durante su estancia en el planeta Marte, a donde había venido en calidad de miembro sagrado de la Tercera Alta Comisión, con ocasión de la primera catástrofe sufrida por el planeta Tierra. Durante mi viaje de regreso a mi patria, estas informaciones fueron además completadas por el capitán de la nave transespacial Omnipresente, en el curso de algunas conversaciones amistosas que tuve con él. Notemos ahora esto. Tú, como ser tricerebral del planeta Karataz, eres actualmente solo un niño de 12 años, exactamente semejante en cuanto al ser y a la razón a un muchacho del planeta Tierra, todavía no formado y no consciente aún de sí mismo, como lo son todos los seres tricerebrales de la Tierra en el curso del proceso de su crecimiento antes de llegar a ser hombres responsables. Todos los rasgos de tu psiquismo general, llamado carácter, temperamento, tendencias, en pocas palabras, todas las particularidades de tu psiquismo que se manifiestan hacia el exterior son exactamente las mismas que las de todos los seres tricerebrales aún no definidos ni madurados que han alcanzado la edad de 12 años. Entonces, de acuerdo con todo lo que acabo de decir, aunque tú no seas todavía, según nuestro cálculo del tiempo, más que un niño de 12 años no formado aún y todavía no consciente de sí mismo, tal como se los encuentra en el planeta Tierra, sin embargo, de acuerdo con un cálculo basado en sus concepciones subjetivas y sus sensaciones sensoriales del curso del tiempo, tú existirías no desde hace 12 años, sino nada menos que desde hace 4668 años. Todo lo que te digo aquí te dará la posibilidad de discernir ciertos factores que conllevaron a la disminución gradual de la duración media de su existencia, la cual ha llegado a ser hoy casi nula, en el sentido objetivo de la palabra. A decir verdad, esa disminución gradual de la duración media de la existencia de los seres tricerebrales de ese desafortunado planeta, duración reducida finalmente a nada, no proviene de una sola causa, sino de varias. La principal entre ellas fue, por supuesto, que la naturaleza tuvo que adaptarse de manera apropiada con el fin de modificar poco a poco la presencia de ellos para hacerla tal como es hoy día. En cuanto a las otras causas, digamos, con toda justicia, que hubieran podido muy bien no aparecer jamás en ese desafortunado planeta, si la primera no se hubiese manifestado en efecto. Todas más o menos derivaron de ella, aunque gradualmente, por supuesto. Comprenderás todo esto, hijo mío, cuando te cuente más tarde acerca de esos seres tricerebrales. Por el momento solo hablaré de la causa principal y primera, a saber, por qué y cómo la gran naturaleza se vio precisada a tener en cuenta la presencia de ellos y darle una nueva forma. En primer lugar, sabrás que existen en el universo dos especies o dos principios de existencia eseral. El primer principio de existencia eseral, llamado Fulasnitamnianon, es propio de todos los seres tricerebrales que pueblan todos los planetas de nuestro gran universo.
La meta principal y la razón de existencia de esos seres es servir a la transformación de las sustancias cósmicas requeridas para el proceso trogoautoegocrático cósmico general. El segundo principio de existencia seral es aquel al que están sometidos todos los seres unicerebrales y bicerebrales donde quiera que aparezcan. La razón o la meta de la existencia de esos seres unicerebrales y bicerebrales es la de servir de vehículo para la transformación de las sustancias cósmicas requeridas, esta vez ya no con fines de carácter cósmico general, sino para las exigencias del sistema solar únicamente, y hasta para el planeta mismo en el cual surgen. Para elucidar mejor lo extraño del psiquismo de los seres tricerebrales que te agradan, debes saber que al comienzo, cuando el órgano Kundabuffer, con todas sus propiedades, fue extirpado de su presencia, la duración de su existencia se conformaba al principio fulasnitamniano, es decir, que ellos también debían existir hasta que se hubiera revestido en ellos y completamente perfeccionado en razón lo que se llama el cuerpo Kestian, o cuerpo astral, como ellos mismos lo llamaron más adelante, y que los seres actuales además no conocen sino de oídas. Pero más tarde, hijo mío, por razones que conocerás en el transcurso de mis relatos, ellos llegaron a existir demasiado anormalmente, a existir de una manera indigna de seres tricerebrales. Quiero decir que, por una parte, cesaron de irradiar las vibraciones requeridas por la naturaleza para el mantenimiento de los fragmentos desprendidos de su planeta, y que, por otra parte, empujados por la particularidad principal de su extraño psiquismo, empezaron a destruir a los seres de otras formas de su planeta, y a disminuir así poco a poco la cantidad de fuentes requeridas para ese mismo fin. Y para obtener el equilibrio de las vibraciones requeridas en cuanto a calidad y cantidad, la naturaleza se vio entonces obligada a conformar gradualmente la presencia de esos seres tricerebrales al segundo principio, el principio Itoclanots, tal como lo hace para la de los seres unicerebrales y bicerebrales. Algún día te explicaré especialmente el significado del principio Itoclanots. Mientras tanto, recuerda esto. Si bien es cierto que en su origen los principales motivos de disminución de la duración de la existencia de los seres tricerebrales de ese planeta no dependieron de ellos, sin embargo, más tarde, la causa mayor de ese lamentable resultado provino, y proviene hoy más que nunca, de las condiciones anormales de existencia seral ordinaria que ellos mismos establecieron. En nuestros días, esas condiciones han favorecido hasta tal punto esa disminución que, si se compara la duración de la existencia de los seres tricerebrales del planeta Tierra con la de los seres tricerebrales de los demás planetas de todo el universo, se observará la misma diferencia que hay entre la duración de la existencia de los seres infinitesimales contenidos en la gota de agua tomada como ejemplo y la de ellos. ¿Comprendes tú ahora, hijo mío, por qué el gran Eropás mismo, o sea, el tiempo, se ha visto obligado a realizar un disparate tan flagrante en la presencia de esos desafortunados seres tricerebrales del planeta Tierra? Después de lo que acabo de explicarte, puedes ponerte en el lugar de Eropás y comprenderlo a él, que, aunque despiadado, es justo, siempre y en todo. Después de esas palabras, Belcebú se calló, y cuando se dirigió de nuevo a su nieto, dijo con un profundo suspiro: Eh, querido hijo mío, cuando tú sepas bastante más acerca de los seres tricéntricos de ese desafortunado planeta Tierra, comprenderás todo por ti mismo, y te formarás tu propia opinión sobre todas las cosas. Comprenderás perfectamente por ti mismo que si la primera causa de las calamidades terrestres ha sido una cierta imprevisión de lo alto, de parte de diversos individuos sagrados, no obstante, la razón del caos que reina hoy en ese planeta ha de buscarse solo en las condiciones anormales de existencia seral ordinaria que ellos mismos han establecido poco a poco y que continúan estableciendo hoy en día. En todo caso, querido hijo mío, cuando conozcas mejor a tus favoritos, no solo verás, te lo repito, a qué lamentable duración se ha reducido en definitiva la existencia de esos desdichados, si se compara con la duración normal de la existencia fijada ya desde tiempo atrás como una ley para todas las clases de seres tricéntricos de nuestro gran universo, sino que además comprenderás que, por las mismas razones, toda sensación será normal, sea cual fuere, respecto a cualquier fenómeno cósmico, ha desaparecido poco a poco en ellos, y hoy les falta completamente. Aun cuando los seres de ese desafortunado planeta han aparecido hace ya varias decenas de años, según un cálculo objetivamente convencional del tiempo,
Todavía no tienen ninguna sensación eseral de los fenómenos cósmicos, sensación propia, sin embargo, de todos los seres tricéntricos del universo entero. Es más, en la razón de esos desdichados, ni se forma la más mínima representación, aunque aproximada, de las verdaderas causas de estos fenómenos. Ni siquiera tienen noción, por poco justa que sea, de los fenómenos cósmicos que se producen a su alrededor, en su propio planeta.